Dice el libro de Judas 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando Dios nos entregó la Torá en el monte Sinaí, dice que la dio a los de cerca y a los de lejos, a los que estaban presentes y a los ausentes. Esto ha sido interpretado por los sabios de Sión, de que las almas de todos nosotros estuvieron presentes en ese glorioso instante a los pies de aquel monte, y que todos fuimos también partícipes en ese momento de recibir la Torá. Y para que una persona se grabe algo, el método más práctico es la reiteración de las cosas que se tiene que grabar, y el mayor interés que tiene Dios es que su Torá quede grabada en nosotros, que sea grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso es que Dios nos ha repetido la Torá en más de 2 ocasiones. En el Sinaí, como ya dijimos, nuestra alma estuvo presente. También cuando Dios da su Torá en el monte Sinaí en una revelación nacional, pues no se la dio a un solo hombre, se la entregó a toda una nación y a todas las almas de los que habrían de ser salvos. Por lo tanto, en ese momento recibimos la Torá en nuestra alma. En el vientre materno, y es la segunda ocasión en que oímos la Torá. Fue el ángel que nos la leyó cuando aún estábamos en el vientre de nuestra madre. Ahí recibimos la Torá en nuestro espíritu, en el corazón. Ahora recibimos la Torá a través de las enseñanzas de cada porción que estudiamos semanalmente en cada día de reposo. Allí estamos recibiendo la Torá en nuestro corazón. Ahora podemos entender por qué el mandamiento dice en Deuteronomio 6:5 y en Marcos 12:30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque es en el alma, es en la mente y es en el corazón donde se queda grabada la Torá dentro de nosotros. Por eso es que debemos de amar a Dios conforme a su palabra y no conforme a nuestras emociones. En la parashá de esta semana vemos un acontecimiento trágico. El pueblo de Dios se apegó a las costumbres de los moabitas y comenzó a caer en la idolatría a Baal Peor, y el furor de Dios se encendió en contra de Israel. Números 25, versículos 1 al 3. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Adonai se encendió contra Israel. Aquí vemos claramente que Israel cae en el pecado por el odio que Balaam siente en contra del pueblo, y que aconsejó a los moabitas en cómo hacer caer a los hijos de Israel. Números 31:16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Adonai en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Adonai. Debido a que el rey de Moab, quien es Balac, era un madianita, Moab y Madián se unieron para hacer pecar a Israel. Y en ese contexto, es como la porción de esta semana se desarrolla. El príncipe de la tribu de Simeón, Sibri, trajo al campamento de Israel a la princesa madianita de nombre Cosbi, y se la pasó enfrente a Moisés y a los ancianos del pueblo, y en un desplante de arrogancia y de burla que tuvo un efecto dramático. Veamos, Números 25:6. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Moisés se queda estupefacto y no es capaz de reaccionar. Y el hombre que atrajo las plagas a Egipto, aquel hombre que extendió la vara y abrió el mar, se había quedado anulado.
mientras que todos los ancianos se pusieron a llorar. Los líderes, los sabios, los que eran las cabezas de familia del pueblo de Dios, habían sido reducidos a lo que parecía era como niños asustados. Y la pregunta es, ¿por qué Moisés no fue capaz de reaccionar? Moisés se había casado con una madianita, Zipora, hija del sacerdote madianita de aquella época. Entonces, Moisés sintió que no tenía argumentos para enfrentar a Zibrí, y los ancianos de las tribus tuvieron miedo de que con este acto el príncipe de Simeón estuviera tomando el liderazgo del pueblo y no quisieron rebelarse ante él, que podría ser el nuevo líder. Pero hubo alguien que sí reaccionó. Números 25 versículos 7 y 8. Y lo vio Pinjas o Finés, hijo de Eliezer o Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. El hijo del sacerdote, el próximo Cohen Agadol, había matado a 2 personas. ¿Cómo era esto posible? Y la reacción de Dios fue aún más sorprendente. Números 25, versículos 11 al 13. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Cómo es que Dios calma su enojo cuando alguien que además es sacerdote mata a 2 personas? Y más aún hace 2 pactos con él, el pacto de paz y el del sacerdocio perpetuo. Aunque la respuesta parece bastante obvia, realmente es mucho más compleja de lo que se puede ver, pues aquí hablamos de un heredero a sumo sacerdote y de la muerte de un príncipe de Israel, y además esto produce un pacto de paz. Esta parashá es de preparación para entrar en la tierra prometida y se llama Pinjas porque este personaje es el ejemplo de lo que es la pasión por la fe y el celo por Dios. El pecado en el que cayó Israel estaba y era algo que Dios había prohibido contundentemente. Éxodo 34 versículos 14 al 16. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Adonai, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerán de sus sacrificios, tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Cuando una persona se entrega a Dios de acuerdo a la lógica de lo que él entiende, esa entrega es limitada, pues se está entregando conforme a su criterio, y eso está limitado. Pinjas fue el único que no se conformó con lo que estaba pasando. Se estaba profanando el mandamiento de Dios y nadie hacía nada. Pinjas fue el único que supo valorar entre su relación con el pueblo y su relación con Dios. Los ancianos no se atrevieron a violentar al pueblo y a poner un alto a un líder de las tribus. Lloraban y se afligían por la mortandad que había azotado al pueblo, pero Pinjas le afligía lo que Dios sentía y tuvo que decidir entre el pueblo y Dios, y él decide por Dios. Porque Pinjas se decide por Dios sin importarle las consecuencias ante el pueblo, porque cuando una persona se entrega a Dios no bajo su propio criterio, sino que esa entrega es de acuerdo con la Torá, entonces su entrega está basada en el criterio de Dios mismo, y entonces esa entrega es ilimitada, se vuelve uno con Dios.
Eso es ejat. Es cuando la voluntad de Dios se vuelve la voluntad de esa persona, y así actuaría. Por eso da el pacto del sacerdocio perpetuo, y a esta entrega se le llama agencia divina. Génesis 1:26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí el tema de la creación del hombre, que es hecho a imagen y semejanza de Dios, ha sido un motivo o motivos de muchos estudios variados e interpretaciones y demasiadas controversias, pero llega el Mesías y lo resuelve de la siguiente manera. Juan capítulo 17 versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ser de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios significa que Dios nos creó como lo había pensado, para que nosotros pensemos como Dios piensa. Cuando una persona se entrega a Dios conforme a la Torá, forma dentro de sí una estructura espiritual que es la misma estructura espiritual del Mesías, la misma estructura espiritual del templo, que esta se relaciona con la estructura del universo. Y para poder describir esta estructura gráficamente, vemos una imagen muy conocida en la que las letras del nombre divino, Yud o Yod, Hei, Bab, Hei, forman un cuerpo humano. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo puede entenderlo? Debemos de desglosarlo. La letra Yod representa la cabeza y hace referencia al nivel de conciencia que tenemos en relación a Dios y a la palabra de Dios. La certeza de las cosas espirituales tiene la Torá como la verdad absoluta y no relativa. Contempla la luz aún en momentos de oscuridad. La primera letra Hei conecta brazos y pulmones. Se le llama la vasija del Ruach HaKodesh. Se alimenta del pensamiento y lo convierte en energía. Por eso es la fuente del poder. Materializa la revelación del pensamiento y desarrolla cosas sobrenaturales. La letra Bab conecta el corazón, la columna y el tórax. Es donde se encierran los aspectos emocionales, el sentimentalismo, lo que no es permanente y estable, y es donde reside el corazón, que es donde se mueve la voluntad del hombre. La segunda letra Hei conecta hígado, vísceras, piernas, representa el aspecto humano que le da sentido a nuestra existencia en este mundo material. Esta estructura nos demuestra que también en lo espiritual existe un equilibrio. Pinjas cuenta con esta estructura, el nombre divino está dentro de él, y su reacción ante la tragedia no es una reacción emocional, no actúa bajo su propio criterio, ve la gravedad y reconoce la urgencia de vindicar la palabra de Dios. Hay un mandamiento vigente que estaba siendo profanado, y los profanadores son líderes del pueblo, y esto está causando la muerte a miles y a miles, y hay que dar una solución: arrancar de raíz el mal y defender apasionadamente la palabra de Dios por encima de cualquier jerarquía. Entonces, la reacción de Pinjas no fue ni visceral ni emocional, porque opera en él el nombre divino. Sin embargo, estamos hablando de un sacerdote de Israel matando a un príncipe de Israel, y aquí es donde entra Dios y la sabiduría que rebasa todo el entendimiento. Dios hace un pacto de paz con Pinjas, protegiéndolo para que nadie le haga daño, pero el hecho ahí está, y Dios no lo deja pasar por alto, y lo resuelve de esta manera. Números 25:12. Por tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. La palabra paz es la palabra hebrea shalom,
y esta palabra aparece la letra Bab y aparece dividida. Se ve como traspasada de abajo hacia arriba, y este tipo de detalles en las Sagradas Escrituras se llaman Shimanim y encierra una gran enseñanza, porque este pacto de paz tiene una cuenta pendiente y necesita la reparación del daño o el tikkun, y se requiere de alguien que repare ese daño, pero tiene que ser alguien que tenga esa misma estructura espiritual. Y si vemos en qué lugar de la estructura espiritual se encuentra la Bab, podemos entender quién vino a hacer la restauración, el tikkun por Pinjas. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahí está el príncipe de la paz cumpliendo y saldando ese pacto de la paz, porque tanto Pinjas como el Mesías son portadores de la palabra de Dios, y en su palabra está su presencia.